Vamos a tener la lección número 9 que trata sobre la sociedad de consumo. Es referente a nuestra guía de Kant salvaguardando nuestra sana doctrina, la Iglesia frente a los desafíos de la fe. Este tema de la sociedad de consumo lo vamos a ver este día. El consumismo constituye una de las principales causas de inestabilidad financiera en las personas. Quiere decir que muchas personas que actualmente están en inestabilidad financiera es debido a que cayeron presas del consumismo. Es un peligro debido a que a largo plazo el consumismo puede afectar la salud física y espiritual de los creyentes. Por la ansiedad, por la preocupación, por la desesperación, por no poder pagar en algunos casos. Los objetivos de esta lección son conocer la diferencia entre consumo y consumismo. Vamos a darnos cuenta qué define a cada uno de ellos. Y también vamos a identificar las estrategias del consumismo para evitar ser presa de ellas. Estas estrategias por lo regular las vemos en la televisión, cuando estamos viendo algún video, siempre aparecen anuncios publicitarios y ellos están llenos de estrategias con gente que es influencer, con gente que las personas conocen, para de esa manera lograr atraparte. Y con esta clase queremos ver esto, qué es el consumismo y cómo podemos nosotros poner atención para que no nos atrape. Quiero pedirle que en esta diapositiva usted identifique entre estas imágenes cuáles usted considera que son necesidades del consumo y cuáles son las necesidades que son influidas quizás o son influencia debido al consumismo. Vemos algunas imágenes, por ejemplo, pues alimentos como son los alimentos básicos, pero también como esa cadena de oro con un signo de pesos o de dólares, un café con un nivel o estatus, porque dicen las estadísticas que un café por lo regular cuesta 6 pesos, pero un café en una tienda con una marca reconocida, pues puede tener un costo hasta de 30 pesos. O sea, es muy alto el costo, pero todo porque eh, está impregnado del consumismo. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo la publicidad es una herramienta del consumismo. Introducción. La necesidad de adquirir o intercambiar productos para subsistir es una práctica que el hombre ha realizado desde el principio. Siempre el hombre ha tenido la necesidad de intercambiar productos. En sus inicios fue a través del trueque, a través de intercambiar productos. Sin embargo, elementos como el status quo que le llaman, la moda, el estilo, han evolucionado en el ser humano, en la sociedad, han ido creando sus propios estereotipos y han creado una cultura de consumo excesivo. Todas estas parecen necesidades reales, sin embargo, han sido influenciadas por la publicidad de corporaciones y empresas que quieren pues acaparar a la sociedad que consume. Es muy importante en esta lección ver obviamente la propuesta bíblica, pero quiero resaltar algo. Es que la Biblia no condena la adquisición de bienes, eso es algo necesario, solo que sí nos ofrece una advertencia contra la avaricia, el consumo desmedido y el apego a lo terrenal. Estos son los principales ahora virus
bacterias que pueden afectar esa necesidad natural de adquirir bienes, cuando son influenciados por la avaricia, por un consumo desmedido de cosas que no se necesitan y apegado a lo terrenal, a la moda, a los estereotipos, a la cultura. Entonces, debido a esta necesidad, la Biblia presenta principios sobre la correcta administración de nuestros recursos, los recursos que Dios nos ha dado para utilizarse de la manera correcta. Vayamos al punto número 1, el consumismo. Vemos una imagen de un hombre que es presa ya del consumismo, un código de barras, de donde le cobran, siendo ya como un títere de este sistema de consumo. Dice ahí una frase de un autor que no alcanzo a ver la imagen, pero dice: lo innecesario os es imprescindible. Como cosas que son innecesarias se vienen a convertir, en algo imprescindible. Es decir, no puedo vivir sin ello, pero si hacemos un análisis verdadero de eso que deseamos, en ocasiones no es necesario. Sin embargo, es algo que la sociedad con la publicidad nos ha hecho desear. Hay al menos 3 exigencias impresas en el ser humano. Estas son necesidades que el hombre necesita suplir. Son 3 en general. El sentido de supervivencia, o lo que se le conoce también como la necesidad de supervivencia material, que son comer, beber, vestirse y cobijarse. Son necesidades naturales. La convivencia es otra de las necesidades que el ser humano necesita para convivir con las demás personas, ser aceptado en un grupo, tener amistades, etc. Estas son las necesidades que ocupa el ser humano de manera natural. Sentido de la vida, que tiene que ver con la necesidad de tener algún principio filosófico, tiene que ver también con lo artístico y lo religioso. Son necesidades que el hombre de manera natural tiene y que necesita satisfacer. Ahora en la sociedad existen nuevas necesidades que se les conoce como de origen social. Las nuevas necesidades que han surgido tienen algunos factores que las identifican. Por ejemplo, se empieza a comprar cosas que no se necesitan. Es decir, algo que no es necesario, se empieza a utilizar el dinero para adquirirlo. Productos que definan un estilo, es decir, que las personas empiezan a comprar cosas para parecerse a alguna persona, pues alguna figura pública. Por ejemplo, empiezan a cambiar su estilo de ropa con tal de parecer a su influencer favorito o a algún artista que ellos aprecian. En la modernidad hay otro factor que está llevando al consumismo y es la experiencia de compra. Por ejemplo, es lo que se usa mucho ahora, es ir a una tienda que te ofrece estatus. Por ejemplo, hablábamos del café, pues en vez de comprarlo en el Oxxo, ahora se va a comprar a una tienda donde llegas, te sientas y pues hay mucha gente eh, que está ahí disfrutando el tiempo, que estás haciendo negocios, etcétera, y sientes que esa experiencia lo vale. Entonces, tal parece que no te cobran solamente el café, sino te cobran el momento. También compras porque el consumo de algo te hace feliz. Aquí es ya cuando empieza a crearse el problema del consumismo, que compras para ser feliz. Si no obtienes lo que quieres, no eres feliz. Sin embargo, nosotros creemos que la felicidad no depende de los bienes que poseemos ni de las cosas que adquirimos, sino que nuestro gozo depende de Dios. Porque todos lo tienen y deseas que vean que tú también lo tienes. En ocasiones, el consumismo te lleva a comprar cosas para poder publicar una foto donde la gente vea que tú tienes algo que tiene tal persona famosa, como es una marca,
unos tenis de alguna marca famosa o algo. Siempre así es el consumismo. La mercadotecnia te hace ver importante algo que antes no te interesaba. Es muy interesante que cuando hemos sido ya atrapados por el consumismo, eh, algo que no era necesario, que no lo considerábamos, ahora es de vital importancia. Esto del consumismo es un pozo sin fondo. Cuando lo has experimentado, cuando hemos caído en las garras de la publicidad y del consumismo, nos damos cuenta que nunca vamos a satisfacer esas exigencias de la sociedad, esas exigencias del mundo moderno, o como dice nuestra clase, el tema de nuestra clase, la sociedad de consumo. Esas exigencias de la sociedad de consumo son imposibles de suplir. En el consumismo se cambian las prioridades. Por ejemplo, quiero leerles esta frase que aparece en esta diapositiva. Vivir para consumir, contrario a consumir para vivir. Es decir, que lo normal es consumir para vivir, es decir, comprar algo para poder vivir, pero cuando el consumismo nos ha atrapado, ahora vivimos para consumir. Entonces somos presas de los anuncios publicitarios, de las ofertas, del Buen Fin y de diferentes sistemas de ofertas. Y si somos francos, más de uno de los que estamos aquí hemos caído en esas trampas y hemos comprado porque el precio es irresistible. Yo me acuerdo mucho de una frase de lo que era una ganga. Una ganga es algo inservible a un precio irresistible. Y eso nos pasa a nosotros con esta sociedad de consumo que nos quiere devorar. Punto número 2. Peligros del consumismo. Vemos a una persona que está ansiosa, preocupada, quizás no completa ese teléfono inteligente moderno, quizás está pensando en una camioneta y no una camioneta normal, sino una de la mejor marca. Quizás sí tiene para suplirlo, pero no ese nivel de calidad o ese nivel de exigencia que él se está poniendo. Y estos son los peligros del consumismo, que la publicidad nos hace desear cosas que en ocasiones, debido a nuestro nivel económico, no podemos obtener. Y entonces el consumismo es un peligro, hermanos. Gastar más de lo que se gana. Sucede en ocasiones que percibimos un salario, por ejemplo, de 10,000 y tenemos un pago fijo mensual de 11,000. Eso ya nos genera un déficit, números rojos. En ocasiones se gasta y ya no se ahorra. Por ejemplo, lo que se podía usar para ahorrar, ahora se utiliza en cosas que no son importantes. Lo peor es cuando se empiezan a no priorizar gastos. Por ejemplo, un gasto prioritario en la casa es la comida. Por ejemplo, alguien que dijera, no, voy a gastar mi dinero en una cosa que no es importante y dejar de comer. Eso ya sería un problema de consumismo grave. Bíblicamente el consumismo es una práctica idolátrica, al convertir a las personas en seguidores y fieles practicantes del consumo. Cuando ya hemos caído en el consumismo, nos estamos poniendo a el consumo como un ídolo, como algo importante. Le damos el primer lugar de nuestras prioridades y puede llegar a desplazar a Dios del orden de prioridades. Ahí es donde debemos hacer un alto y atender el asunto. La naturaleza del consumista. Vamos a conocerlo un poquito más. El consumismo es egoísta, ya que nace de un corazón egocéntrico. Es decir, que cuando somos presa ya del consumismo, ya nos importa solamente el yo. Solamente, como decía una persona que yo conocía, decía primero yo, luego yo y después yo. Cambia la identidad de las personas por una desconocida, ya no es la misma persona, porque ahora empieza solamente a enfocarse
en sí misma. Se envuelve en un círculo de búsqueda de satisfacción. No hay freno. Ya no puede frenarse. Y lo peor, se siente insatisfecho. Ezequiel 28, versículo 4 y versículo 5 dice: Has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Cómo el egoísmo y ese deseo de, de adquirir cosas y quizás hasta la riqueza llega a crear en el hombre un enaltecimiento de su corazón y por tal motivo autodestruirse. Debemos siempre poner atención en este asunto que es muy importante. El consumismo puede venir a ser una causa de nuestra destrucción espiritual. Punto número 3. Consumo responsable. Jesucristo no se presenta en la Biblia como el maestro de austeridad. Hagamos una comparación de Juan el Bautista y de Jesús. Se dice de Juan el Bautista que ni comía ni bebía, y a Jesús lo acusan de ser un comilón y bebedor de vino. Es decir, que Jesús no vino a esta tierra promoviendo la pobreza. O sea, que el principio de Jesús era que Dios nos da lo que necesitamos. En ocasiones hasta nos da de más, pero de ahí la responsabilidad de utilizar lo que Dios nos da de la manera correcta. Y esto lo podemos entender por lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? La alimentación, el vestido. Es decir, que Jesús no vivió apegado a las riquezas ni preocupado por el porvenir material ni por el futuro. Él sabía que Dios le iba a dar lo que él necesitaba. Y nosotros también debemos vivir bajo este principio. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y si Él nos da de más, vamos a ver más adelante cómo debemos administrarlo. No gastándolo siendo presas del consumismo, sino administrándolo de la manera que Dios nos indica. Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al versículo 10, el apóstol Pablo nos narra un excelente consejo. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo dos cosas, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Es decir, que el sustento y el abrigo son importantes. Y ya cuando queremos algo más, algo que ya está fuera de lo necesario, entonces puede suceder que ya buscamos o caemos en el lazo del amor al dinero para poder satisfacer las exigencias de la nueva sociedad de consumo. Otro de los factores importantes en el consumo responsable es que cuando Dios nos prospera o nos da más allá de nuestras necesidades, es muy importante atender la responsabilidad con los necesitados. Cuando Dios nos da de más, es para ayudar a otros. Eso es la correcta administración de lo que Dios nos da. Dice San Juan, primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, que cuando Dios nos da de más, debemos mostrar el amor ayudando a los necesitados. Lucas 12:15, y les dijo: mirad,
y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tal parece que este versículo define la filosofía del consumismo, que te dice que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. Sin embargo, lo que el pasaje nos dice es que eso es avaricia. Y la avaricia es algo que nosotros debemos evitar. Vayamos a la conclusión. En la medida que el hombre deje de pensar en sí mismo, se dará cuenta de los problemas que existen a su alrededor y se involucrará en resolverlos. Es decir, que cuando nos damos cuenta si en realidad ya somos presa del consumismo, entonces hacemos un alto, cambiamos el rumbo y entonces podremos ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, las necesidades que hay en nuestra casa, las necesidades que hay con los hermanos de la iglesia, las necesidades que hay en la iglesia, las necesidades que hay en la calle con las personas que viven en situación de calle, etcétera, los que tienen necesidades. Y podemos entonces empezar a hacer obra social. Un pasaje que puede describir la naturaleza de la iglesia primitiva se encuentra en Hechos 2:44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto habla de un compromiso social en la iglesia. Con esta lección debemos darnos cuenta que debemos evitar el consumismo y debemos estar satisfechos con el consumo necesario. Y si Dios nos da de más, debemos administrarlo bien, ahorrar y en lo que podamos ayudar a los necesitados. No permitamos que la cultura moderna del consumismo nos atrape. Pidamos a Dios que nos ayude a dejar el consumismo egoísta y poder voltear a ver las necesidades que hay en nuestro alrededor. No terminemos siendo presa o como si estuviéramos presos y atados al consumismo. Que esta lección, hermanos, nos haya desafiado a atender primeramente nuestra situación personal y en segundo lugar poder ayudar a otros que quizás puedan estar siendo presa del consumismo. Que Dios les bendiga y que esta lección la podamos practicar y sea de bendición para nosotros. Amén.